Estamos grabando. ¿Qué tal, Peca Poco? Bienvenido a esta maravillosa noche, para ti será tarde, donde aprenderemos un poco del Tito Maquiavelo, seguiremos con él, a ver qué nos cuenta y qué cosas podemos extraer para entender la realidad de hoy en día y ser buenos líderes y gobernantes. Ya sabes que la primera masterclass es gratuita, la siguiente la tendrás que pagar. ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué quieres? Por eso has venido a apuntarte a mi curso de superación personal. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Ya me dirás en el chat. Voy a ver que todo está bien. Sí, vale. Vamos a empezar con Maquiavelo. Vamos a ver qué nos cuenta. Porque pues el mundo está un poquito jodido. Entonces creo que es interesante ver si lo podemos arreglar de alguna manera, ¿no? Y estamos en el capítulo 13, ahí nos quedamos. El capítulo 13 se titula De los soldados auxiliares mixtos y propios. Ahora que hay múltiples guerras por el mundo, creo que esto es necesario para entenderlo, porque veo que hay problemas tanto en Palestina con Israel, en Latinoamérica y ahora en España también, con el conflicto con Marruecos. Así que esto nos vendrá de perlas para entender la realidad. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el Tito Maquiavelo. Dice lo siguiente: las tropas auxiliares, que son otro tipo de armas inútiles, son aquellas de que puedes disponer cuando llamas a un poderoso para que con sus ejércitos te ayude y defienda, como hizo hace poco el Papa Julio, que habiendo visto en la empresa de Ferrara la triste actuación de sus tropas mercenarias, recurrió a las auxiliares y llegó a un acuerdo con Fernando, rey de España, ay mi Hispanita, para que con sus gentes y ejércitos le ayudara. Estas armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero para quien las llama son casi siempre perjudiciales, porque si pierden, quedas deshecho, y si ganas te conviertes en su prisionero. Y aun cuando las antiguas historias estén llenas de tales ejemplos, no quiero sin embargo alejarme de este reciente ejemplo del Papa Julio II, cuya decisión no pudo ser menos meditada: ponerse en manos de un extranjero tan solo por obtener Ferrara. Pero su suerte hizo que surgiera un tercer elemento que evitó que recogiera el fruto de su mala elección, ya que, habiendo sido derrotados sus soldados auxiliares en Rávena, aparecieron los suizos, que hicieron huir a los vencedores en contra de toda opinión, tanto suya como de los demás, no quedando así prisionero de los enemigos, que habían huido, ni de sus auxiliares, puesto que habían vencido con otras armas que no eran las de estos. Los florentinos, encontrándose completamente desarmados, llevaron 10.000 franceses a Pisa para expugnarla, y con esta decisión corrieron más peligro que en ningún otro momento de su difícil historia. El emperador de Constantinopla, para enfrentarse a sus vecinos, hizo entrar en Grecia a 10.000 turcos, que, terminada la guerra, no quisieron salir, lo que fue el principio de la esclavitud de Grecia bajo los infieles. Vemos que, recordamos, los mercenarios eran inútiles, y vemos que los auxiliares, a pesar de que pueden ser útiles en algún momento, siempre pueden traer dificultades y perjudicar a quien los utiliza, siendo los auxiliares el ejército de un aliado. Lo que nos está diciendo aquí Maquiavelo es que más vale que, si haces una guerra, la hagas con tu propia fuerza, o que confíes solamente en tus recursos, que depender de los recursos de otro, ya que el otro, si gana la guerra, se puede aprovechar, y si se pierde esa guerra, pues es doble humillación, por decirlo de esta manera. Aquel pues que quiera no poder vencer, que se valga de tales armas, ya que son mucho más peligrosas que las mercenarias. Dice aquí que son mucho más peligrosas, porque con estas la derrota está asegurada de antemano, ya que están muy unidos y únicamente supeditados a la obediencia de otros, mientras que las mercenarias, aun cuando hayan vencido, necesitan para dañarte más tiempo y ocasión más propicia, pues no forman un cuerpo único y han sido en cambio reclutadas y pagadas por ti. En estas tropas, un tercero al que tú confíes el mando no puede alcanzar fácilmente la autoridad suficiente para perjudicarte. En suma, en las mercenarias es más peligrosa la desidia, en las auxiliares la virtud. Lo que está diciendo aquí es que si tú contratas a tropas mercenarias, es mucho más complicado que vayan en tu contra mientras las sigas pagando, porque las estás pagando, vaya. Tampoco hay mucho que darle vueltas, ¿no?
Y vemos que las auxiliares, como tienen un jefe legítimo que reconocen, y como en realidad te están ayudando, pues se pueden volver en contra tuya en cuanto el jefe les diga que lo haga, ¿no? Así que mejor comprar mercenarios que fiarse de los amigos. Vaya, vaya, el desconfiado de Maquiavelo dándonos lecciones de vida. Por eso los príncipes prudentes han rehuido siempre ese tipo de tropas y se han valido de las propias, prefiriendo perder con las suyas que vencer con las de otros, juzgando que no es verdadera victoria la que se obtiene con armas ajenas. No dudaré jamás en alegar el ejemplo de César Borja y de sus acciones. Este duque entró en la Romaña al mando de tropas auxiliares, totalmente francesas, y con ellas tomó Imola y Forlì, pero no pareciéndole luego tales armas seguras, recurrió a las mercenarias, considerándolas menos peligrosas, y asoldó a los Orsini y Vitelli, y habiéndolas encontrado después en la práctica variables, desleales y peligrosas, las suprimió y se decidió por las propias. Y puede verse fácilmente la diferencia existente entre tales tropas si se considera la muy distinta reputación obtenida por el duque cuando tenía tan solo a los franceses, cuando tenía a los Orsini y Vitelli, y cuando se quedó con sus soldados sostenido únicamente por sus propias fuerzas, porque si bien su reputación iba en aumento, nunca se le estimó tanto como cuando se vio claramente que él era dueño absoluto de sus tropas. Vamos, que mejor vayas con tus colegas, con tus tropas a hacer la guerra, que depender de otras personas, que pagar mercenarios, todo eso. Por eso es importante tener un ejército propio. Por eso es indispensable tener un ejército propio y profesionalizado. Es muy importante que esté profesionalizado. Por eso los ejércitos modernos son realmente eficaces y eficientes, la mayoría de ellos, porque son profesionales, porque no necesitan de que un gran número de personas de la población, de civiles, sean reclutados para funcionar, ¿no? Porque lo que pasaba anteriormente con los ejércitos cuando el reclutamiento era forzoso, cuando con 18 años tenías que pasar cierto tiempo en la mili, ¿no? 6 meses, un año, 2 años, dependiendo del país donde te encuentres, pues lo que hacía era tener un ejército bastante débil, bastante poco profesional, porque claro, la gente que entraba ahí no tenía ni idea de cómo funcionaba el ejército y jamás ese ejército se podía profesionalizar, porque muchas de las cosas que tenía que hacer dependían de estos nuevos reclutas que no tenían disciplina, fortaleza, y no sabían muy bien cómo funcionaban las armas o las estructuras del ejército, y por lo tanto pues no podías tener un ejército realmente profesionalizado. Solo aquellos que tenían muchísimo más tiempo en el ejército podían considerarse como verdaderos soldados, y los demás simplemente también, como el paso era temporal, veían eso como un pequeño juego o incluso pues una etapa, una experiencia de vida, ¿no? Y otros obviamente lo veían como una tortura, que seguramente era así, ¿eh? Pero la profesionalización de los ejércitos los ha convertido pues en eso mismo, profesionales, ¿no? A los que se les paga y los que deciden defender pues el país que sea, y se dedican solamente a eso sin preocuparse de otro tipo de trabajos o quehaceres de la vida. No era mi intención apartarme de los ejemplos italianos, sobre todo recientes, pero tampoco quiero olvidar a Hierón de Siracusa, siendo uno de los que antes he citado. Este, nombrado como ya dije por los siracusanos jefe de los ejércitos, vio enseguida que la milicia mercenaria no era útil, ya que sus jefes estaban hechos de la misma pasta que los nuestros, y sabiendo que no podía ni conservarlos ni licenciarlos, optó por hacerles descuartizar a todos, hostia, y a partir de entonces hizo la guerra con sus propias armas y no con las de otros. Quiero también traer a la memoria una figura del Viejo Testamento que viene muy a propósito. Habiéndose ofrecido David a Saúl para ir a combatir contra Goliat, guerrero filisteo, Saúl, para darle ánimo, le armó con sus propias armas, que David, una vez vestidas, rechazó diciendo que con ellas no se podía valer bien por sí mismo y que quería enfrentarse al enemigo con su propia honda y su propio cuchillo. Recordemos el episodio de David contra Goliat, donde David mata a Goliat con una honda tirándole una piedra a la cabeza. Le hace ¡fa! Toma, para ti, hombre, eres muy grande, pero yo hago ¡fa! Y esas cosas, ¿no? En fin, las armas ajenas o te vienen grandes, o te pesan, o te oprimen, como el martillo de Thor, que solo es válido para Thor. Es el mejor ejemplo.
porque a los demás nos viene grande, nos pesan y nos oprime el martillo de Thor. Carlos VII, padre del rey Luis onceavo, habiendo con su fortuna y virtud librado a Francia de los ingleses, se dio cuenta de esta necesidad de armarse con tropas propias y estableció en su reino la ordenanza de la caballería y de la infantería. Luego el rey Luis, su hijo, abolió la de la infantería y empezó a soldar suizos, error que, seguido por sus sucesores, ha sido, como puede verse ahora, en efecto la causa de los peligros que corre aquel reino. Porque habiendo dado prestigio a los suizos, ha humillado a todo su ejército, porque ha disuelto la infantería y ha supeditado su caballería a los ejércitos ajenos, porque acostumbrados a luchar junto a los suizos, se creen ahora incapaces de vencer sin ellos. De ahí que los franceses contra los suizos no se baten, y sin suizos contra otros ni se atrevan a luchar. Los ejércitos de Francia han sido pues mixtos, en parte mercenarios y en parte propios, armas estas, en conjunto, mucho mejores que las simplemente auxiliares o las simplemente mercenarias y muy inferiores a las propias. Y basta el ejemplo mencionado, porque el reino de Francia sería invencible si hubiera mejorado o al menos mantenido la organización de Carlos. Pero la poca prudencia de los hombres ve tan solo la bondad inicial de las cosas sin darse cuenta del veneno que esconden, como ya dije más arriba refiriéndome a las fiebres éticas. Por consiguiente, aquel que en un principado no reconoce los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente, y esta facultad es dada a muy pocos. Y si se considera el origen de la ruina del Imperio Romano, se verá que se produjo tan pronto como se empezó a tomar a sueldo a los godos, porque desde aquel momento comenzaron a debilitarse las fuerzas del Imperio Romano, y toda la virtud que se le restaba a éste pasaba a los otros. Es muy interesante lo que nos está comentando aquí. Nos está diciendo, claro, tú contratas o metes tropas auxiliares de otros ejércitos en tu ejército para que te ayuden. Lo que haces es debilitar tu propio ejército mejorando las tropas de los demás. Cuando esas tropas no te quieran ayudar, tú no tendrás un ejército que te pueda defender de ellas. Que es lo que también al parecer pasó en Roma, donde pues debilitaron a su ejército dependiendo del ejército de los godos. Concluyo pues que sin tener ejércitos propios ningún principado está seguro, más aún, está a merced de la fortuna, al no tener virtud que con fe lo defienda en las adversidades. Y fue siempre opinión y sentencia de los sabios: quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua big mixa. En latín es la hostia, que traducido quiere decir: no hay nada tan inestable y fluctuante como la aureola de poder que no se basa en la propia fuerza. Perfecto todo. Y los ejércitos propios son aquellos que están compuestos o por súbditos, o por ciudadanos, o por siervos tuyos. Los demás son mercenarios o auxiliares. Y el modo de organizar un ejército propio será fácil de encontrar si se estudian las ordenanzas militares de los 4 que antes mencioné, y se verá como Filipo, padre de Alejandro Magno, y como muchas repúblicas y muchos príncipes se armaron y organizaron, y a tales ordenanzas por entero me remito. Y aquí acaba el capítulo 13. Y voy a beber agua porque se me ha secado la boquita. Y seguimos con el 14. Le damos durico. Vamos a ver qué. Vamos a ver de qué va el capítulo 14. Uf, se me va la voz, me vuelve, no lo sé. El capítulo 14 se llama De lo que le conviene hacer al príncipe en relación a la milicia. Vamos a ver qué nos dice aquí Maquiavelo sobre qué hacer con la milicia. Un príncipe pues no debe tener otro objetivo ni otra preocupación, ni considerar cosa alguna como responsabilidad personal, excepto la guerra y su organización y reglamentación, porque este es un arte que compete exclusivamente a quien manda, y comporta tanta virtud que no solo mantiene en su lugar a quienes han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a este rango a simples ciudadanos. Y al contrario, podemos ver que cuando los príncipes han pensado más en los refinamientos que en las armas, han perdido su estado. Y el primer motivo que te lo hace perder es el descuidar este arte, y el que te lo hace adquirir es ser experto en él. Francesco Sforza, al estar armado,
De privado llegó a duque de Milán, y sus herederos, por evitar las molestias de la guerra, de duques pasaron a simples particulares. Porque entre los otros males que te acarrea, el estar desarmado te hace despreciable, y esta es una de aquellas infamias de las que el príncipe ha de guardarse, como diremos más adelante, porque entre un hombre armado y uno desarmado no hay proporción alguna, y no es razonable que quien está armado obedezca de buen grado a quien está desarmado, ni que el desarmado se sienta seguro entre servidores armados, ya que, habiendo en uno desdén y en el otro temor, no es posible que juntos actúen bien. Por eso un príncipe que desconozca el arte de la milicia, además de las otras desgracias de las que hemos hablado, jamás podrá ser estimado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. Francesco, perdona, peca poco. Francesco. No Francesco, Francesco. Francesco Sforza, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ese acento italiano tan precioso? Por lo tanto, nunca debe apartar su pensamiento del ejercicio de la guerra y en época de paz deberá ejercitarse en ello con mayor ahínco que durante la guerra, lo que puede hacer de dos maneras, con la acción y con la mente. En lo que se refiere a la acción, además de tener a sus soldados bien organizados y ejercitados, deberá ir siempre de caza para acostumbrar el cuerpo a las incomodidades, y conocer al mismo tiempo la naturaleza de los distintos lugares y saber dónde se alzan las montañas, cómo se abren los valles, por dónde se extienden las llanuras, estudiando la naturaleza de los ríos y pantanos, y en todo eso ha de poner sumo cuidado. Este conocimiento es útil en dos sentidos. En primer lugar, se aprende a conocer el propio país y así se puede atender mejor a su defensa. Y además, gracias al conocimiento y familiaridad con aquellos lugares, podrá con facilidad comprender cualquier otro nuevo territorio que haya de explorar. Porque las colinas, los valles, las llanuras, los ríos y los pantanos que hay, por ejemplo en Toscana, tienen cierta semejanza con los de otras regiones, de manera que del conocimiento del terreno de una provincia se puede fácilmente llegar al conocimiento de las demás. Y el príncipe que carece de esta habilidad carece de la primera condición necesaria a todo capitán, porque esta habilidad enseña a descubrir al enemigo, encontrar alojamientos apropiados, guiar a los ejércitos, disponer el orden de batalla y atacar las ciudades con ventaja. De Filipómenes, príncipe de los aqueos, se dice, entre las otras alabanzas que ha merecido de los historiadores, que en tiempos de paz no pensaba en otra cosa que no fuera el arte de la guerra. Hombre, un tío un poco aburrido. Chechi se pronuncia en Chechi, en cambio Chechi se pronuncia Keki. Keki, disculpa la pedantería. Chechi se pronuncia Chechi, vale. Hoy Chechi se pronuncia Chechi. Ceci se pronuncia Chechi, en cambio Chechi se pronuncia Keki. Claro, un ejemplo de palabra italiana que tenga el Keki, el ki o el que. Porque, claro. No, si. No. Vale, ¿per qué? Vale, ¿por qué? ¿No? Vale. Vale. Es que vale. Comprendido. Ahora también te digo una cosa, pega poco. Llegará el siguiente nombre que tenga alguna de estas conjunción de letras y lo volverá a españolizar, ¿eh? Pues que viva España, hombre. Hispanita. Vamos a ver qué hacía el príncipe este de los aqueos. Vale. Vale, que era un soso porque solo pensaba en la guerra. Y cuando paseaba por el campo con sus amigos, a menudo se detenía diciendo: si los enemigos estuviesen en aquella colina y nosotros estuviéramos aquí, con nuestro ejército, ¿quién tendría ventaja? ¿Cómo podríamos ir a su encuentro manteniendo el orden? Si quisiéramos retirarnos, ¿qué tendríamos que hacer? Y si fueran ellos los que se retiraran, ¿cómo deberíamos perseguirles? Y así, mientras paseaban, iba planteándoles todos los casos que pueden presentarse a un ejército. Escuchaba su opinión y exponía la suya corroborándola con argumentos de tal manera que, debido a estas continuas especulaciones, no podía nunca presentársele, estando al mando de sus ejércitos, problema alguno para el cual no tuviera remedio. Hombre, sí, claro. Y te imaginas, con ese tip ya puedo ir a Italia a hablar, a entender el italiano y hacer lo que hacen ellos cuando vienen a España, que es ligar.
En lo que se refiere al ejercicio de la mente, el príncipe debe leer libros de historia y examinar atentamente en ellos las acciones de los hombres más sobresalientes, ver cómo se han comportado en las guerras, estudiando los motivos de sus victorias y de sus derrotas para poder evitar estas o imitar aquellas, y sobre todo hacer, como ha hecho en el pasado más de un hombre eminente, tomar como ejemplo a alguien que con anterioridad haya sido alabado y glorificado, procurando seguir de cerca sus gestos y acciones, como se dice de Alejandro Magno, que imitaba a Aquiles, César a Alejandro, Escipión a Ciro, y quien quiera que lea la vida de Ciro escrita por Jenofonte reconocerá después en la vida de Escipión hasta qué punto tal imitación le proporcionó gloria y cómo en la castidad, afabilidad, humanidad y liberalidad Escipión se adecuaba a todo cuanto Jenofonte ha dejado escrito de Ciro. Así debe proceder todo príncipe sabio, y no estar nunca ocioso en tiempos de paz, sino que con habilidad irá adquiriendo un capital de experiencia del que valerse en momentos de adversidad para que cuando cambie la fortuna, ésta lo encuentre preparado para resistir. Hostia, vemos que Maquiavelo le pide al príncipe que se ponga a estudiar dos cosas: geografía e historia. Geografía para conocer el terreno e historia para conocer qué es lo que habían hecho otros en el pasado en diferentes situaciones para poder conocer cuál es la mejor táctica a la hora de poder defenderse o atacar otro país, estado, otra nación, localidad, lo que ustedes quieran. ¿Quién conoce muy bien la geografía? Por ejemplo, pues todas aquellas milicias que son guerrilleras, que sobre todo se basan en el conocimiento de la geografía para resistir ante ejércitos muchísimo más poderosos. Por eso vemos que aquí Maquiavelo sí que tiene razón, el conocimiento del terreno en el cual te ubicas, el conocimiento de todos los resquicios, el conocimiento de todo tipo de accidente físico, ¿no? Me refiero a ríos, a montañas, a laderas, todas estas cuestiones, pues es interesante y es importante conocerlas al máximo porque así podrás aprovecharlas a tu favor y favorecer que el enemigo pierda, ¿no? Esto ha pasado mucho, por ejemplo, en Vietnam, con Estados Unidos, donde la selva era utilizada por el Vietcong para masacrar a los estadounidenses, también en las selvas de América Latina, con las guerrillas, también en Afganistán, en Irak, también las guerrillas, los talibanes también lo hacían mucho porque conocían, sobre todo en Afganistán, como había ciertas montañas donde había muchísimas cuevas, ¿no? Pues ahí se escondían y iban de un lado a otro los talibanes y atacaban de sorpresa al ejército estadounidense o de la coalición que se encontrase en esas tierras. Y lo segundo, que nos dice que debe saber un príncipe para convertirse en un estratega militar de primer orden, es la historia. Y vemos que también tiene razón. Ya en el Renacimiento este señor tenía puta razón. ¿Por qué? Pues porque, por poner un ejemplo de lo que estábamos leyendo en otros directos de Guerra y Paz, nunca debes atacar Rusia por tierra. Nunca. Sobre todo desde Europa. Lo intentó Napoleón, lo intentó Hitler y cualquiera que lo intente fracasará porque es muy grande y porque tardas mucho en llegar a los núcleos de población. ¿Eso significa que Rusia no haya perdido ninguna guerra? Mentira, Rusia perdió bastantes guerras contra batallas contra Japón, por ejemplo. Muchas de ellas por mar, porque sobre todo en la parte oriental de Rusia, pues sí, ahí sí que pueden ser más vulnerables, pero desde Europa la historia nos ha enseñado que es problemático intentar atacarles. Y así muchas más cuestiones que estudiando la historia puedes darte cuenta de ellas y descubrir, por ejemplo, qué se ha hecho en un asedio bien, qué se ha hecho mal, cómo atacar si hay un río de por medio. Todo eso puedes descubrirlo en la historia, en las crónicas militares que han escrito otros sobre otras batallas diferentes. Vamos al capítulo 15, titulado De aquellas cosas por las que los hombres y especialmente los príncipes son alabados o vituperados. Vamos a ver qué nos cuenta aquí Maquiavelo. Nos queda ahora por ver cuáles deben ser el comportamiento y gobierno de un príncipe con súbditos y amigos.
Y como sé que muchos han escrito sobre esto, temo, al escribir yo también sobre ello, ser tenido por presuntuoso, máxime al alejarme, hablando de esta materia, de los métodos seguidos por los demás. Pero siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente buscar la verdadera realidad de las cosas que la simple imaginación de las mismas. Y muchos se han imaginado repúblicas y principados que nunca se han visto, ni se ha sabido que existieran realmente, porque hay tanta diferencia de cómo se vive a cómo se debe vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende más bien su ruina que su salvación. Porque un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. De donde le es necesario al príncipe que quiera seguir siéndolo aprender a poder no ser bueno y utilizar o no este conocimiento según lo necesite. Dejando por lo tanto de lado todo lo imaginado acerca de un príncipe y razonando sobre lo que es la realidad, digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y sobre todo los príncipes por su situación preeminente, son juzgados por alguna de estas cualidades que les acarrean o censura o alabanza. Y así uno es tenido por liberal, otro por mezquino, usando un término toscano, ya que avaro, en nuestra lengua, es aquel que desea poseer por rapiña, mientras llamamos mezquino al que se abstiene en demasía de utilizar lo propio. Uno es considerado generoso, otro rapaz, uno cruel, otro compasivo, uno desleal, otro fiel, uno afeminado y pusilánime, otro feroz y atrevido, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno recto, otro astuto, uno duro, otro flexible, uno ponderado, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo y así sucesivamente. Y yo sé que todos admitirán que sería muy encomiable que en un príncipe se reunieran de todas las cualidades mencionadas aquellas que se consideran como buenas, pero puesto que no se pueden tener todas ni observarlas plenamente, ya que las cosas de este mundo no lo consienten, tiene que ser tan prudente que sepa evitar la infamia de aquellos vicios que le arrebatarían el estado y guardarse, si le es posible, de aquellos que no se lo quiten. Pero si no fuera así, que incurra en ellos con pocos miramientos, y aún más, que no se preocupe de caer en la infamia de aquellos vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el estado, porque si consideramos todo cuidadosamente encontraremos algo que parecerá virtud, pero que si lo siguiese sería su ruina, y algo que parecerá vicio, pero que siguiéndolo le proporcionará la seguridad y el bienestar propio. Muy interesante esta última parte, porque lo que nos está diciendo Maquiavelo en el final de este capítulo 15 es que está bien tener todas las cosas, esas cualidades buenas que él explica. Está bien, pero no es posible que una misma persona las tenga. Y que ya que vas a cometer algún vicio, de los cuales también expone multitud de ellos, pues hazlo lo mejor posible. Es decir, y sin miramientos, sin sentir ningún tipo de culpabilidad. Dice esto porque al final explica que algo que parece virtuoso puede ser contraproducente para el Estado, y algo que parece un vicio puede ser algo bueno para el Estado y puede mantener el poder de ese Estado o el bienestar de ese Estado, ¿no? Por lo tanto, que no tenga el príncipe ningún miramiento en si ve necesario aplicar alguno de esos vicios, lo haga, y lo haga sin complacencia, sin miedo, sin cobardía. Sí, se lo aplicó bien, peca poco el emérito, se lo aplicó bien. Pero siguió los consejos de Maquiavelo. Vemos que se lo sabía perfectamente el querido rey emérito. Vamos a ver con el capítulo 16, a ver qué nos cuenta, porque va a seguir ahondando, creo, en este tema tan interesante. El capítulo 16 se titula De la liberalidad y la parsimonia. ¿Ves? Seguimos con esto. Vamos a ver. Empezando pues por las primeras cualidades mencionadas, reconozco lo bueno que sería ser considerado liberal. No obstante, la liberalidad usada de modo que todos te tengan por generoso puede perjudicarte, porque si se practica virtuosamente y como es debido de manera que no se note, no te evitará el ser tachado de lo contrario. Y además, si se quiere mantener entre los hombres el título de liberal, es necesario no olvidar ninguno de los componentes de la magnificencia, de tal manera que siempre un príncipe de tales características consumirá todo su patrimonio en esto.
Y al fin, si quiere mantener su fama de liberal, se verá obligado a gravar con fuertes impuestos al pueblo y a ser exigente y a hacer todo lo que pueda para conseguir dinero, lo que le acarreará el odio de sus súbditos, la poca estima de todos y al final la pobreza. De manera que con esta liberalidad suya, habiendo ofendido a muchos y premiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente y caerá frente a la primera ocasión de peligro, por lo que sabiendo todo esto y queriéndolo evitar, se gana enseguida fama de mezquino. Vemos que aquí nuestro compañero Maquiavelo dice que ser liberal es malo maloso, ¿eh? Un príncipe, pues, no pudiendo practicar de manera conocida la virtud del liberal, sin salir por ello perjudicado, debe, si es prudente, no preocuparse de ser tachado de mezquino, porque con el tiempo irá siendo cada vez por más liberal al ver sus súbditos que con su parsimonia le bastan sus rentas, puede defenderse de los que le hacen la guerra y puede llevar a cabo grandes empresas sin gravar al pueblo, de manera que es liberal con todos aquellos a los que no quita nada, que son muchísimos, y mezquino con todos aquellos a los que no da, que son pocos. En nuestros días solo vimos hacer grandes cosas a quienes fueron considerados mezquinos y fracasar a los otros. El Papa Julio II, una vez aprovechada su fama de liberal para obtener el papado, no pensó ya en mantenerla para poder así hacer la guerra. El actual rey de Francia ha hecho tantas guerras sin imponer una sola contribución extraordinaria a sus súbditos, gracias a que su gran parsimonia ha sabido compensar los gastos superfluos. El actual rey de España, Felipe VI, si hubiera tenido fama de liberal, no hubiera emprendido ni superado tantas empresas. ¿Cierto? Claro que sí. Por lo tanto, un príncipe debe preocuparse bien poco de que lo tachen de mezquino mientras no tenga que robar a sus súbditos para defenderse, ni se vea abocado a la pobreza y al desprecio, ni se vea forzado a convertirse en rapaz, porque este es uno de aquellos vicios que lo hacen reinar. Y si alguien dijera, César con su liberalidad alcanzó el imperio y muchos otros precisamente por haber sido liberales y considerados como tales alcanzaron puestos importantísimos, respondo, o bien has alcanzado el poder o estás en vías de alcanzarlo. En el primer caso esta liberalidad es perjudicial, en el segundo es muy necesario ser tenido por liberal. Y César era uno de los que quería llegar al Principado de Roma, pero si una vez alcanzado hubiera sobrevivido y no hubiera moderado sus gastos, habría destruido aquel imperio. Y si alguien replicase, muchos príncipes tenidos por liberales han hecho grandes cosas con sus ejércitos. Le respondo, o el príncipe gasta lo suyo y lo de sus súbditos o lo de otros. En el primer caso debe ser parco, en el segundo no debe olvidar ninguno de los aspectos de la liberalidad. Y el príncipe que va con sus ejércitos que se nutre de botines, de saqueos y rescates, administra lo que es de otros, y le es necesaria esta liberalidad. De lo contrario, sus soldados no le seguirían. Y de lo que no es suyo o de tus súbditos se puede ser mucho más espléndido, como fueron Ciro, César y Alejandro, porque el gastarlo de los demás no te quita reputación, sino que te la aumenta. Solo el gastar lo tuyo te perjudica, y no hay nada que se consuma tanto a sí mismo como la liberalidad, porque mientras la usas pierdes la facultad de usarla, y te conviertes o en pobre y despreciable, o para huir de la pobreza, en rapaz y odioso. Y de entre todas las cosas de las que un príncipe debe guardarse, está la de ser digno de desprecio y de odio, y la liberalidad te conduce a lo uno y a lo otro. Por lo tanto, es más sabio ganarse el nombre de miserable, que genera una infamia sin odio, que por pretender la fama de liberal, verse obligado a incurrir en la rapaz, que produce infamia con odio. ¿Es Felipe V? Ah, pues me he colado. ¿Es Felipe V sí, no? No, es Felipe VI, ¿no? Pues ahora me dejas en duda, ¿eh? No sé cuál es el príncipe... No, el rey de mi nación. De mi reino, no sé cuál es. Voy a buscarlo, ¿eh? Un segundo. Ah, sexto es el actual, claro. Me refería a este. Me refería al príncipe actual. Sí, sí, como nuestro príncipe actual. Que ha sido un... Que ha sido muy bueno en sus empresas en las que ha tenido. Que no sé si ha tenido alguna. Vemos aquí que Ah, no, estaba trayéndolo a la actualidad haciendo una bromita. Con la monarquía, por favor, no me cancelen, por favor, no me cierren el canal. Vemos aquí que Maquiavelo dice que es mejor ser mezquino que ser liberal. Si entiende él por liberal dar
bienestar, pero cogiendo de los tuyos propios, no el dinero. Mientras que se refiere con mezquindad el coger de los demás, y entonces sí que podrás ser liberal con los tuyos, ¿no? Pero no puedes ser liberal con los tuyos cogiendo el dinero de los tuyos, de los impuestos de tus ciudadanos, sino que debes ser mezquino, es decir, no cogiendo muchos impuestos a los ciudadanos, eh, coger y robar a los demás, ya sea por saqueos, ya sea por rescates, ya sea por botines, y eso sí que repartirlo con tus ciudadanos. Entonces crecerá tu nivel de likes en Instagram, ¿vale? Como príncipe. Te seguirá muchísima más gente y tendrás un engagement espectacular. Por eso, trayendo esto a la actualidad, vemos como muchísima gente hace múltiples sorteos en Instagram, en las redes sociales, en Twitch. Pues está practicando lo que está diciendo aquí Maquiavelo, ¿no? Está cogiendo cosas de los demás y se la está regalando a su público, ¿no? Y así consiguen muchísima más fama. Vamos a seguir con el capítulo 17, que se titula De la crueldad y la compasión, y de si es mejor ser amado que temido o todo lo contrario. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Estamos on fire. La verdad es que es bastante interesante. O por lo menos así me lo parece a mí. Prosiguiendo con las otras cualidades mencionadas, digo que todo príncipe debe desear ser tenido por compasivo y no por cruel. No obstante, ha de procurar no hacer mal uso de su compasión. César Borja era considerado cruel y sin embargo su crueldad restableció el orden en la Romaña, la unificó y la redujo a la paz y a la lealtad al soberano. Si se estudia bien todo esto, se verá que fue mucho más compasivo que el pueblo florentino, que para evitar ser tachado de cruel, permitió la destrucción de Pistoia. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales, porque, con poquísimos castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que por excesiva clemencia dejan prosperar los desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas, porque éstas suelen perjudicar a toda una comunidad, mientras las ejecuciones ordenadas por el príncipe perjudican tan solo a los menos. Y de entre todos los príncipes es el nuevo al que les es imposible rehuir la fama de cruel, porque el Estado nuevo está lleno de peligros. Y Virgilio, en boca de Dido, dice: Res dura et regni nobitas metalia cogunt, moliri et late fines custode tueri. Mi latín es espectacular. Esto quiere decir: la dura necesidad y la novedad del reino me obligan a adoptar tales medidas y a defender con vasta guardia las fronteras. Lo que está diciendo aquí con sabiduría otra vez Maquiavelo es que la crueldad se debe aplicar poco, pero se debe aplicar. Es mejor castigar a unos pocos para que haya orden que no castigar a esos pocos y dejar que haya desórdenes o rapiñas, ¿no? Y está diciendo que además debe ser más cruel quien tenga un estado más nuevo, porque el estado más nuevo, al no estar totalmente estructurado, al no estar totalmente ordenado, sí que necesita de mucha más mano dura para poder materializarse y convertirse pues ya en una estructura con orden, por decirlo de esta manera, ¿no? Ordenada. Por lo tanto, los príncipes que tengan o los gobernantes que tengan un estado nuevo deben tener cierta mano dura para así controlar a la población e intentar traer el orden a la sociedad sobre la que mandan. No obstante, ha de ser circunspecto en el creer y en el actuar, no temerse a sí mismo y proceder moderadamente con prudencia y medida, para que el exceso de confianza no le haga incauto y la excesiva desconfianza no le vuelva intolerable. Surge de esto una duda: si es mejor ser amado que temido o viceversa. La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro. Pero como es difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de prescindir de una de las dos, porque de los hombres, en general, se puede decir esto: que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, temerosos del peligro y ávidos de ganancias. Y mientras les favoreces, son todo tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos. Como ya dije antes, mientras no los necesitas, pero cuando llega el momento, te dan la espalda.
Y aquel príncipe que lo ha fundado todo en promesas, encontrándose falto de otro apoyo, fracasa, porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo, se compran pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no puedes contar con ellas. Además, los hombres tienen menos miedo de ofender al que se hace querer que al que se hace temer, porque el amor está mantenido por un vínculo de obligación que, dada la malicia humana, se rompe por cualquier motivo de utilidad propia, pero el temor se mantiene gracias al miedo, al castigo que no nos abandona jamás. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer de manera que si no se gana el amor, evite el odio, porque puede muy bien ser temido y a la vez odiado, lo que conseguirá siempre que se abstenga de tocar los bienes y las mujeres de sus ciudadanos y de sus súbditos. Y si alguna vez tuviera que proceder contra la familia de alguno de ellos, ha de hacerlo con causa manifiesta y conveniente justificación, pero sobre todo debe respetar la hacienda ajena, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Y además nunca faltarán pretextos para arrebatar los bienes ajenos, y quien empieza a vivir de la rapiña encuentra siempre motivos para apoderarse de lo de los demás. En cambio, los motivos para matar a alguien son más escasos y duran menos. Muy interesante esto porque nos dice, vale, es mejor ser temido ya que el temor pues dura más que el amor, porque el amor requiere de un vínculo entre ambas personas, pero el temor no, el temor simplemente requiere de el miedo al castigo, pero el temor que tú provoques en los demás nunca debe ser convertido en temor más odio, porque entonces sí que tendrás problemas, porque una cosa es que te teman y otra cosa es que te odien, porque cuando te odian, el odio es mayor sentimiento que el temor. Es decir, alguien que te está temiendo con odio, al final ese odio hará que te ataque de alguna u otra manera, ese odio hará que esa persona supere el temor que antes te tenía, ¿no? Lo que está diciendo aquí es, y para que ese odio no llegue, o que tú puedas por lo menos intentar controlar ese odio como gobernante, lo que debes hacer es no atacar la propiedad privada de tus súbditos, ni las mujeres, ni su patrimonio en general. Eso hará que te odien muchísimo menos y que simplemente te teman a que pues hagas rapiña, les robes y les quites sus cosas, lo que hará que te odien. Y siempre que vayas a quitar sus cosas o a quitarle o atacar el patrimonio a alguien, tiene que ser sobre causa justificada, es decir, que tiene que haber una especie de juicio que legitime ese castigo que tú le vas a imponer a esa persona, ¿no? Y que es mejor matar a alguien a robarle el patrimonio a su familia, porque de la muerte uno se olvida, según aquí nos cuenta Maquiavelo, pero del robo de su patrimonio no. Eso dura durante mucho más tiempo. Pero cuando el príncipe está con sus ejércitos y tiene a sus órdenes a multitud de soldados, entonces es absolutamente necesario que no se preocupe de la fama de cruel, porque sin esta fama no se mantiene nunca un ejército unido ni dispuesto a acción alguna. Entre las admirables empresas de Aníbal se enumera esta, que teniendo un ejército grandísimo, mezcla de diversas razas, llevado a luchar a tierras ajenas, jamás surgió en él disensión alguna, ni entre ellos ni contra el príncipe, tanto en los momentos buenos como en los malos, lo que no podía provenir de nada más que de su inhumana crueldad, la cual, junto a sus infinitas cualidades, lo hizo siempre, a los ojos de sus soldados, temible y respetado. Sin ella no le hubieran bastado sus otras cualidades para conseguir aquel resultado. Y los escritores, en este tema poco ponderados, por una parte admiran su proeza, pero por otra condenan la causa principal de ésta. Y que sea verdad eso de que sus otras virtudes no le habrían bastado, se puede comprobar con el ejemplo de Escipión, hombre excepcional, no solo en su tiempo, sino en todo el que alcanza la memoria, al que se le rebelaron sus ejércitos en España. Y la causa no fue otra que su excesiva clemencia, puesto que había concedido a sus soldados más licencia de la que convenía a la disciplina militar. Y todo eso se lo reprochó Fabio Máximo en el Senado, llamándole corruptor de la milicia romana. Y cuando los habitantes de Locres fueron destruidos por un legado suyo, ni les vengó ni corrigió la insolencia del legado, y todo provenía de su carácter blando, de tal manera que, queriendo alguien excusarlo en el Senado, dijo que había muchos hombres a los que les era más fácil no errar que corregir los errores, y este carácter, con el tiempo, habría empañado la fama y la gloria de Escipión, de haber perseverado en él, ejerciendo el mando.
Pero viviendo bajo el gobierno del Senado, esta cualidad suya negativa no solo quedó oculta, sino que le procuró gloria. Concluyo, pues, volviendo a eso de ser temido y amado, que amando los hombres según su voluntad y temiendo según las del príncipe, un príncipe sabio debe apoyarse en lo que es suyo y no en lo que es de otros. Debe solamente ingeniárselas, como hemos dicho, para evitar el odio. Es decir, hagas lo que hagas, que no te odien. Importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y voy a beber un vasito de agua y seguimos con el capítulo 18. Se me seca la boquita. Oh, vamos allá. Vamos con el capítulo 18, que se titula de cómo los príncipes han de mantener la palabra dada. Muy interesante esto. Ahora vemos que hay una sucesión de capítulos en los cuales Maquiavelo refleja las cualidades que según él debe tener un príncipe virtuoso, un príncipe que sea un buen gobernante, ¿no? Vemos que debe ser mezquino con lo de los demás, liberal con lo suyo, es decir, mezquino con robando, rapiñando y demás a otros países, y eso lo debe repartir entre sus súbditos, es decir, ser liberal, y debe ser temido y no odiado, ¿no? Vemos que, de momento, por resumir, tenemos esas cualidades. Todos sabemos cuán loable es ser un príncipe, en un príncipe mantener la palabra dada y vivir con integridad y no con astucia. Sin embargo, se ve por experiencia en nuestros días como aquellos que han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres, han hecho grandes cosas, superando al final a aquellos que se han basado en la lealtad. Debéis pues saber que hay dos modos de combatir, uno con las leyes, el otro con la fuerza. El primero es propio de los hombres, el segundo de las bestias. Pero, puesto que el primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Vemos que Maquiavelo es buena persona, pero no es idiota. Es decir, dice, la violencia no hay que utilizarla, pero desgraciadamente en algún momento tendrás que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es necesario que un príncipe sepa actuar según convenga, como bestia y como hombre. Este punto ha sido enseñado de manera velada a los príncipes por los antiguos escritores que nos cuentan cómo Aquiles y otros muchos príncipes antiguos fueron llevados al centauro Quirón para que bajo su disciplina les educara. El hecho de tener por preceptor a un ser que es medio bestia y medio hombre no quiere decir otra cosa que el príncipe necesita saber ser una y otra cosa, y que sin ambas naturalezas no podrá mantener su poder. Estando pues el príncipe obligado a saber comportarse a veces como una bestia, de entre ellas ha de elegir a la zorra y al león. Porque el león no sabe defenderse de las trampas ni la zorra de los lobos. Es pues necesario ser zorra para conocer las trampas y león para atemorizar a los lobos. Los que solo imitan al león no saben lo que llevan entre manos. Por consiguiente, un señor prudente no puede ni debe mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelva en contra suya y hayan desaparecido los motivos que le obligaron a darla. Y si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no lo sería, pero como son malos y no mantienen lo que te prometen, tú tampoco tienes por qué mantenérselo a ellos. Además, jamás le han faltado a un príncipe motivos legítimos con los que disimular su inobservancia. Sobre esto se podrían aducir infinidad de ejemplos modernos y mostrar cuántas paces, cuántas promesas se han revelado vanas y sin efecto por la infidelidad de los príncipes, y el que mejor ha sabido imitar a la zorra ha salido mejor librado. Pero hay que saber disfrazar bien tal naturaleza y ser un gran simulador y disimulador, y los hombres son tan crédulos y tan sumisos a las necesidades del momento que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar.
No quiero callar uno de los ejemplos más recientes. Alejandro VI no hizo nunca nada ni pensó nada más que en engañar a los hombres, y siempre encontró con quien poder hacerlo. No hubo jamás hombre alguno que aseverara con mayor eficacia ni que afirmara cosa alguna con más juramentos y que sin embargo menos la observara, y a pesar de ello siempre le salieron los engaños según sus deseos, porque conocía bien este aspecto del mundo. Un príncipe no ha de tener necesariamente todas las cualidades citadas, pero es muy necesario que parezca que las tiene. Es más, me atrevería a decir eso, que son perjudiciales si las posees y practicas siempre, y son útiles si tan solo haces ver que las posees, como parecer compasivo, fiel, humano, íntegro, religioso y serio. Pero estar con el ánimo dispuesto de tal manera que si es necesario no serlo puedas y sepas cambiar a todo lo contrario. Y hay que tener bien en cuenta que el príncipe, y máxime uno nuevo, no puede observar todo lo que hace que los hombres sean tenidos por buenos, ya que a menudo se ve forzado para conservar el Estado a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso tiene que contar con un ánimo dispuesto a moverse según los vientos de la fortuna y la variación de las circunstancias lo exijan, y como ya dije antes, no alejarse del bien si es posible, pero sabiendo entrar en el mal si es necesario. Debe, por lo tanto, el príncipe tener buen cuidado de que no se le escape jamás de la boca cosa alguna que no esté llena de las citadas 5 cualidades, y debe parecer, al verlo y oírlo, todo compasión, todo lealtad, todo integridad, todo humanidad, todo religión. Y no hay nada que sea más necesario aparentar que se practica que esta última cualidad, y los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, que a todos es dado ver, pero tocar a pocos. Todos ven lo que pareces, pero pocos sienten lo que eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría que tiene además el poder. Wow, me ha gustado mucho esta frase. Todos ven lo que pareces, pero pocos sienten lo que eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría que tiene además el poder del Estado que les protege. Muy, muy interesante. Y en las acciones de todos los hombres, especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que apelar, se atiende al resultado. Procure pues el príncipe ganar y conservar el Estado. Los medios serán siempre juzgados honorables y alabados por todos, ya que el vulgo se deja cautivar por la apariencia y el éxito, y en el mundo no hay más que vulgo, y los pocos no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Cierto príncipe de nuestro tiempo, al que no es oportuno nombrar, no predica más que paz y lealtad, cuando de la una y de la otra es acérrimo enemigo, y tanto la una como la otra, de haberlas observado, le habrían arrebatado o la reputación o el Estado. Y aquí acaba el capítulo 18. Vamos, estoy viendo lo largo que es el siguiente capítulo para saber si lo leo o no. Venga, acabamos con el capítulo 19, el último que voy a leer. Es larguillo, pero bueno. Hay que cumplir con el programa. Y una vez acabado el capítulo 19 acabaremos y nos quedará, creo, que un directo más. Si no me equivoco, de Maquiavelo. De hecho, intentaré acabarlo ahora. Venga, vamos allá, compañeros. Capítulo 19. Se titula ¿De qué manera se ha de evitar al ser menospreciado y odiado? Puesto que ya he hablado de las cualidades más importantes de entre todas las mencionadas anteriormente, quiero ahora discurrir brevemente acerca de las demás ateniéndome a este punto de vista genérico, que el príncipe ha de procurar, tal como en parte se ha dicho más arriba, evitar todo aquello que le haga odioso o digno de menosprecio. Si así lo hace, habrá cumplido con su papel de príncipe, y sus otros defectos no representarán peligro alguno para él. Le hace odioso, sobre todo, como ya he dicho, el ser rapaz y usurpador de los bienes y de las mujeres de sus súbditos,
De eso ha de guardarse, que la mayoría de los hombres siempre que no se les quita ni los bienes ni el honor viven contentos, y solo hay que combatir la ambición de unos pocos, que fácilmente y de distintas maneras puede ser refrenada. Lo hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime y resoluto. De todo eso ha de guardarse un príncipe como de un escollo e ingeniárselas para que en sus acciones se reconozca grandeza de ánimo, valor, gravedad, fortaleza, y en lo que toca a los asuntos privados de sus súbditos ha de procurar que su sentencia sea irrevocable, manteniendo así su prestigio de manera que nadie piense ni en engañarle ni en confundirle. El príncipe que da de sí esta imagen adquiere gran reputación, y contra alguien que tiene tan buena reputación difícilmente se conjura, difícilmente se ataca a alguien al que se sabe tenido por excelente y reverenciado por los suyos, porque un príncipe ha de abrigar dos temores, uno interior de sus súbditos, otro exterior de los poderosos príncipes extranjeros. De este último temor se defiende con buenos ejércitos y buenos amigos, y siempre que esté bien armado tendrá buenos amigos, y siempre que las cosas de fuera estén tranquilas, estarán tranquilas las del interior, a menos que se vean perturbadas por una conjura. Y aun cuando los asuntos externos se agitaran, si el príncipe se ha organizado y ha vivido como he dicho, si no pierde la cabeza, podrá aguantar cualquier ataque, tal como dije que hizo el espartano Nabis. Y en cuanto a los súbditos, mientras las cosas en el exterior no se muevan, solo hay que temer que no se conjuren secretamente, de lo que el príncipe puede guardarse muy bien, evitando ser odiado o despreciado y manteniendo al pueblo satisfecho con él. Conseguir esto es absolutamente necesario, como expuse anteriormente con gran prolijidad. Y uno de los remedios más potentes que pueda tener un príncipe contra las conjuras es el no ser odiado por la mayoría, porque siempre el que conjura cree satisfacer al pueblo con la muerte del príncipe, pero si cree que por el contrario ha de ofenderlo, no se anima a tomar semejante partido, ya que las dificultades con que han de enfrentarse los conjurados son infinitas. Por experiencia vemos que han sido muchas las conjuras, pero pocas han llegado a buen fin, porque el que conjura no puede estar solo, ni puede tampoco buscar otra compañía que la de los que cree descontentos, y tan pronto como a un descontento le descubres tus intenciones, le das motivo para contentarse, ya que evidentemente denunciándote puede esperar todo tipo de recompensas, de manera que, viendo la ganancia segura por esta parte y por la otra incierta y llena de peligros, ha de ser un amigo fuera de lo común o bien un acérrimo y obstinado enemigo del príncipe para mantenerse fiel a la palabra dada. Para hacerlo más breve, digo que por parte del conjurado no hay sino miedo, recelos, temor al castigo que lo atemoriza. En cambio, de la parte del príncipe está la majestad del poder, las leyes, el apoyo de los amigos y del Estado que lo defienden, de manera que si a todo esto añadimos la benevolencia popular, es imposible que exista nadie tan temerario que conjure. Porque si de ordinario un conjurado ha de temer antes de la ejecución del mal, en este caso teniendo al pueblo en contra suya, debe continuar temiendo incluso luego de haber llevado a cabo el delito, al no poder esperar refugio ni ayuda de nadie. Vemos que está diciendo aquí que el príncipe, si tiene las cosas controladas dentro, solo puede ser derribado por fuerzas externas o por la conjura, ¿no? Los que conjuran, aquellos que intentan traicionar desde dentro. Pero si el príncipe no es odiado, estará respaldado por sus súbditos ante cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de conjura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que conjura tiene más cosas que perder que ganar, ¿no? Porque tú conjuras, necesitas para conjurar a otros, tú solo no puedes hacerlo, serías un lobo solitario. Por lo tanto, esas personas con las que conjuras deben de odiar tanto o más al príncipe de lo que tú lo odias, porque si no, lo que harán será traicionarte a ti como conjurador, decírselo al príncipe, recibir ciertas recompensas o beneficios por haber destapado esa traición, y tú perderías y morirías porque seguramente te cortarían el cuello, ¿no? Entonces vemos que la dificultad que tiene hacer una conjura a un príncipe que es querido por su pueblo. Bueno, querido no, que no es odiado por su pueblo. Sobre esta materia podrían darse infinitos ejemplos, pero me contentaré con citar tan solo uno que tuvo lugar en época de nuestros padres. Messer Annibale Bentivoglio, príncipe de Bolonia, abuelo del actual Messer Annibale, fue asesinado por los Canneschi, que se habían conjurado contra él, no dejando otro descendiente que Messer Giovanni,
entonces un niño en pañales. Inmediatamente después de este homicidio, el pueblo se levantó y mató a todos los Kanevsky, la causa de esto fue el amor que el pueblo sentía entonces por los Bentivoglio, y era tan grande este amor que no quedando en Bolonia nadie de la familia que pudiera, muerto Aníbal, gobernar el estado, los bolonieses, conocedores de que en Florencia vivía un descendiente de los Bentivoglio, que se había considerado hasta entonces hijo de un herrero, vinieron por él a Florencia y le dieron el gobierno de la ciudad, que fue gobernada por él hasta que Messer Giovanni alcanzó una edad conveniente para gobernar. Concluyo pues diciendo que el príncipe debe tener poco en cuenta las conjuras cuando tenga el favor del pueblo, pero si el pueblo está descontento y le odia, debe temer por todo y a todos. Y los estados bien organizados y los príncipes prudentes han tratado con toda diligencia de no desesperar a los poderosos y de satisfacer y tener contento al pueblo, porque este es uno de los principales objetivos que pueda tener un príncipe. Entre los reinos bien organizados y gobernados en nuestros días se encuentra el de Francia. Hay en él infinitas instituciones buenas de las que depende la libertad y seguridad del rey. De ellas, la principal es el Parlamento y su autoridad, porque quien estructuró aquel reino, conociendo la ambición de los poderosos y su insolencia, y juzgando que necesitaban un freno que les contuviera, y por otra parte, consciente del odio, basado en el miedo que el pueblo sentía por la nobleza, queriendo asegurarles, no quiso que fuese esta tarea particular del rey para evitarle los reproches por parte de los grandes señores si favorecía al pueblo, o por parte del pueblo si favorecía a los grandes. Así que creó un tercer juez, que fuera quien, sin responsabilidad para el rey, escarmentara a los grandes y favoreciera a los humildes. No pudo ser esta resolución más acertada ni más prudente, ni pudo garantizar mejor la seguridad del rey y del reino. Vemos aquí que lo que hizo el rey de Francia es decir, vamos a ver, compañero, para yo no meterme en líos, para yo no castigar a los malos, a los que más tienen, y beneficiar a los humildes, por lo tanto ponerme en contra de los que más tienen, y por lo tanto también los que más poder tienen, pues designo a un tercero, independiente entre comillas, ¿vale?, que se dedique a castigar a los que más tienen en beneficio de los humildes, o viceversa. Por lo tanto, no tendrán ira hacia mi persona como rey, sino hacia ese juez que se supone que es independiente, ¿no?, y que los castiga según las leyes de este reino, que son leyes absolutas y cuasi divinas. De ella se puede extraer además otro principio importante, que los príncipes han de hacer que otros apliquen los castigos y reservarse ellos la concesión de gracias y beneficios. Lo que estábamos diciendo, esta frase es la mejor frase que vais a escuchar en vuestra vida. Ustedes deberán de realizar todo lo bueno y que los demás hagan todo lo malo, así ustedes recibirán todos los beneficios. De nuevo concluyo que un príncipe ha de estimar a los nobles, pero no hacerse odiar por el pueblo. Teniendo en cuenta la vida y muerte de algunos emperadores romanos, a muchos les parecerá quizás que son ejemplos contrarios a esta opinión mía. Al encontrar que hubo quien vivió siempre de forma extraordinariamente ilustre, mostrando gran virtud de ánimo, y sin embargo perdió el imperio o incluso fue asesinado por sus súbditos que habían conjurado contra él. Queriendo, pues, responder a esta objeción, discurriré acerca de las cualidades de algunos emperadores y mostraré las causas de su ruina, que no difieren en nada de las que hasta ahora he aducido. Y además pondré de relieve cuánto pueda ser notable para quien lea los hechos de aquellos tiempos. Y quisiera que me bastara tomar como ejemplo a todos aquellos emperadores que se sucedieron desde Marco Aurelio el filósofo a Maximino, es decir, Marco, Comodo su hijo, Pertinax, Julián, Severo, Antonino Caracalla, su hijo, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino. Hay que tener en cuenta ante todo que mientras que en los demás principados hay que luchar tan solo contra la ambición de los grandes y la insolencia del pueblo, los emperadores romanos se enfrentaban con una tercera dificultad, la de tener que soportar la crueldad y avidez
de los soldados. Y aquí, si me permitís, antes de seguir, voy a tomar otro traguito de agua. ¿Vamos bien? ¿Vamos perfectos? Ahora vamos a ir con lo que quizá más me gusta, ¿no? de Nicolás Maquiavelo, que es los ejemplos, ¿no? Porque se ve que es un erudito de su tiempo y que, pues, gran parte de su vida se encargó de estudiar los escritos de otros literatos, sobre todo de la Roma y de la Grecia clásica y del mundo antiguo así en general, ¿no? Vemos que eh, se nutre de muchísimos ejemplos y eso pues a mí hace que la lectura no se me haga pesada. Tampoco escribe muy pesado, entonces es muy ligero de leer, de entender. Y mediante estos ejemplos también hace que sea más entretenida la lectura y lo que nos cuenta, ¿no? Que también nos lo clarifica, nos lo ejemplifica. Voy a mirar que todo esté bien. Perfectini. Que todo aquí esté guay, que todo se vea bien, que no haya ningún tipo de problema. Y seguimos. Y era eso tan difícil que ocasionó la ruina de muchos, ya que es casi imposible satisfacer a la vez a los soldados y al pueblo. Pues el pueblo amaba la paz, y por eso amaba a los príncipes moderados, mientras los soldados preferían un príncipe con espíritu militar, que fuese insolente, cruel y rapaz. Y querían que ejercitara estas características contra el pueblo para poder duplicar su estipendio y desahogar su concupiscencia y crueldad. Lo que hizo que aquellos emperadores, que por sus cualidades naturales o por su inexperiencia política carecían de suficiente reputación que les permitiera frenar a los unos y a los otros, acabara siempre mal. La mayoría, sobre todo aquellos que accedían al principado como hombres nuevos, una vez conocida la dificultad de dominar tan opuestos humores, preferían satisfacer a los soldados, importándoles muy poco dañar al pueblo. Decisión necesaria, porque al no poder los príncipes evitar que alguien les odie, han de procurar ante todo no ser odiados por la colectividad, y si no pueden conseguirlo, deben ingeniárselas para evitar el odio del grupo más poderoso. Por eso, aquellos emperadores que por ser nuevos necesitaban favores extraordinarios, se ponían del lado de los soldados más que del pueblo, lo que les era más o menos útil según el emperador supiera mantener su reputación entre ellos. Estas razones que hemos enumerado fueron la causa de que Marco Aurelio, Pertinax y Alejandro Severo, todos ellos de vida modesta, amantes de la justicia, enemigos de la crueldad, humanos y benignos, tuvieran, con excepción de Marco, un triste final. Tan solo Marco Aurelio vivió y murió respetado por todos, ya que había accedido al imperio por derecho hereditario y no tenía nada que agradecer ni a los soldados ni al pueblo. Además, al estar adornado de muchas virtudes que lo hacían respetable, mantuvo siempre, mientras vivió, a uno y otro grupo dentro de sus correspondientes límites y no fue nunca ni odiado ni menospreciado. En cambio, Pertinax, hecho emperador contra la voluntad de los soldados, que acostumbrados a vivir licenciosamente bajo cómodo, no pudieron soportar aquel tipo de vida honesta a la que Pertinax quería conducirles, habiéndose granjeado el odio de estos, al que se añadió un sentimiento de menosprecio debido a su avanzada edad, fracasó en los primeros momentos de su administración. Y aquí se debe señalar que el odio se gana tanto con las buenas como con las malas obras. Así que, como ya dije antes, un príncipe que quiera mantener su estado se ve a menudo forzado a no ser bueno, porque cuando aquella colectividad, ya sean pueblos, soldados o grandes señores que tú juzgues necesitar para mantenerte, esté corrompida, te conviene seguir su humor para satisfacerla, con lo que entonces las buenas obras son tus enemigas. Pero pasemos a Alejandro, que fue tan bondadoso que entre las muchas alabanzas que mereció está la de que en los 14 años de gobierno nadie fue ejecutado sin previo juicio. No obstante, tenido por afeminado y por hombre que se dejaba dominar por su madre, lo que le acarreó el desprecio de todos, el ejército conspiró contra él y lo asesinó.
Examinando ahora por contra las características de Cómodo, de Severo, Antonino Caracalla y Máximo, veremos que fueron extremadamente crueles y rapaces y que para satisfacer a sus soldados no se abstuvieron de ningún tipo de injuria que pudiera infligirle al pueblo. Y todos, excepto Severo, tuvieron un triste fin. Porque en Severo hubo tanta virtud que, conservando la amistad de los soldados y a pesar de oprimir al pueblo, pudo siempre reinar felizmente, porque sus virtudes le hacían tan admirable a los ojos de sus soldados y del pueblo, que éstos quedaban en cierta manera atónitos y estupefactos y aquellos reverentes y satisfechos. Y puesto que las acciones de éste fueron grandes y notables para un príncipe nuevo, quiero mostrar brevemente lo bien que supo usar el carácter de la zorra y el del león, que como he dicho antes son las naturalezas que un príncipe ha de imitar. Conociendo Severo la desidia del emperador Juliano, persuadió a su ejército, del que era capitán en Eslavonia, de la conveniencia de marchar a Roma para vengar la muerte de Pertinax, asesinado por los soldados pretorianos. Y bajo este pretexto, sin mostrar que aspiraba al imperio, dirigió su ejército contra Roma y llegó a Italia antes de que se tuviera siquiera noticia de su partida. Llegando a Roma, el Senado atemorizado lo eligió emperador y Juliano fue asesinado. Después de este comienzo le quedaban a Severo dos obstáculos si es que pretendía apoderarse de todo el estado. Uno en Asia, donde Perscenio Nigro, comandante de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador, el otro en Occidente, donde Albino aspiraba también al imperio. Juzgando peligroso enfrentarse a ambos a la vez, decidió atacar a Nigro y engañar a Albino, al que escribió diciéndole que, elegido emperador por el Senado, quería compartir con él aquella dignidad. Le mandó el título de César y por deliberación del Senado lo asumió como colega, cosas ambas que Albino aceptó como verdaderas. Pero cuando Severo hubo derrotado y muerto a Nigro y apaciguadas las cosas en Oriente, retornó a Roma. Se quejó en el Senado de que Albino, poco agradecido por los beneficios que de él había recibido, había tratado de asesinarle por medio de engaños y que en consecuencia no le quedaba más remedio que ir a castigar su ingratitud. Seguidamente fue a su encuentro en Francia y le quitó el estado y la vida. Madre mía, el Severo este era un listo, ¿eh? Se la lió a los dos, al Nigro y al Albino. Pues lo hizo bien, se mereció pues el título. Quien examine pues detenidamente sus acciones podrá ver en él a un ferocísimo león y a una astutísima zorra. Verá que fue temido y reverenciado por todos, y que los ejércitos no le odiaron, y no se maravillará si él, hombre nuevo, pudo conservar un imperio tan grande porque su extraordinaria reputación le defendió en todo momento del posible odio que los pueblos, a causa de sus rapiñas, hubieran podido concebir contra él. Antonino, su hijo, fue también hombre de excelentes cualidades, que lo hacían admirable en opinión del pueblo y grato a los soldados. Era un perfecto militar, capaz de soportar cualquier fatiga, desdeñoso de todo alimento delicado o de cualquier otra molicie, lo que le hacía muy estimado por sus ejércitos. No obstante, su ferocidad fue tanta y tan inaudita, había dado muerte, luego de infinidad de asesinatos particulares, a gran parte del pueblo de Roma y a todo el de Alejandría. Era lo más parecido a un psicópata, madre mía, que acabó por hacerse odioso a todo el mundo, y empezó a ser temido incluso por los que tenía alrededor, de manera que fue asesinado por un centurión, en medio de su ejército. Ha de observarse que ese tipo de muertes, llevadas a cabo por la resolución de un ánimo obstinado, no pueden ser evitadas por los príncipes, porque todo aquel que no tema morir puede asesinarles, aunque el príncipe no ha de temerlas mucho, pues son más bien raras. Debe preocuparse tan solo de no ofender gravemente a ninguna de las personas que están a su servicio o que tiene a su alrededor al servicio del principado, como hizo Antonino, que había asesinado sin razón aparente a un hermano de aquel centurión y a él mismo le amenazaba continuamente, y no solamente eso, lo tenía en su guardia personal, determinación temeraria que podía costarle, como en efecto le costó, muy cara. Pero pasemos a Cómodo, para quien era enormemente fácil conservar el imperio al tenerlo iure hereditario, es decir, por herencia, supongo.
por ser hijo de Marco, y solo le hubiera bastado seguir las huellas de su padre para tener satisfechos a los soldados y a los pueblos. Pero de ánimo cruel y bestial, para poder ejercer su rapacidad en contra del pueblo, se dedicó a ganarse con favores a los ejércitos haciéndoles licenciosos. Por otra parte, despreocupándose de su propia dignidad, bajando a menudo en los teatros a luchar con los gladiadores y haciendo otras cosas viles y poco dignas de la majestad imperial, se hizo despreciable a los ojos de los soldados, y siendo odiado por unos y despreciado por otros, fue víctima de una conspiración y asesinado. Hostia, pues el tío se ve que bajaba a darse de hostias con los gladiadores, ¿eh? Obviamente creo que los gladiadores ahí se sentían realmente inhibidos al ver bajar a su emperador a luchar contra ellos, y pues este cómodo aprovechaba eso para hacerse el chulo y matarles, ¿no? Utilizar su poder, su posición de poder, para intimidar a los demás y cortarles el gaznate, ¿no? Nos queda por narrar las cualidades de Maximino. Fue hombre belicosísimo, y estando los ejércitos hastiados de la molicie de Alejandro, del que ya he hablado más arriba, muerto éste le elevaron al imperio, que no conservó mucho tiempo, porque dos cosas le hicieron odioso y despreciable. Una, su ínfimo origen, porque había guardado ovejas en Tracia, lo que era bien conocido y motivo de gran desprecio para todos, es decir, que ser pastor era despreciable. La otra, porque habiendo diferido al inicio de su principado el ir a Roma y tomar posesión de la sede imperial, sus prefectos, tanto en Roma como en cualquier otro lugar del imperio, habían tenido ocasión de ejercer toda clase de crueldades, labrándose así él fama de cruel. Movido pues todo el mundo por el desdén a causa de la vileza de sus orígenes y por el odio derivado del temor a su ferocidad, se rebeló primero África, luego el Senado con todo el pueblo de Roma y por último toda Italia conspiró contra él. A ello se sumó su propio ejército que, acampado frente a Aquileia y encontrando grandes dificultades en el asedio, cansado de su crueldad y temiéndole menos al ver que tenía tantos enemigos, le mató. Pobrecito el chaval, ¿no? No sé, podían haberlo dejado un poquito con vida, ¿no? He hecho un traguito de agua y seguimos. Hay que hidratarse. Que todo esté bien, perfecto. Vamos allá. No quiero hablar ni de Heliogábalo, ni de Macrino, ni de Juliano, que por ser del todo despreciables, desaparecieron enseguida. Así que llegaré a la conclusión de este tema. Y digo que los príncipes de nuestros tiempos no tienen tanta necesidad de satisfacer extraordinariamente a los soldados a la hora de gobernar. Porque aunque se tenga que tener con ellos alguna consideración especial, se acaba pronto, ya que ninguno de estos príncipes tiene ejércitos que se hayan enraizado en el gobierno y en la administración de las provincias, como era el caso de los ejércitos del Imperio Romano. Y si entonces era más necesario satisfacer a los soldados que al pueblo, era porque los soldados tenían más poder que el pueblo. Ahora, en cambio, todos los príncipes, excepto el turco y el sultán, tienen más necesidad de satisfacer al pueblo que a los soldados, ya que el pueblo tiene más poder que aquellos. Hago excepción del turco porque siempre tiene a su alrededor 12.000 soldados de infantería y 15.000 de a caballo, de los que depende su seguridad y la fuerza de su reino. Y es necesario que, posponiendo cualquier otra consideración, se los mantenga amigos. Igual sucede con el reino del sultán, que estando por completo en manos de los soldados, le conviene también conservar su amistad sin tener para nada en cuenta al pueblo.
Y habéis de saber que este estado del sultán es distinto de todos los demás principados, porque es similar al pontificado cristiano, que no puede llamarse ni principado hereditario ni principado nuevo, ya que no son los hijos del príncipe anterior los herederos y soberanos, sino aquel que es elevado a aquel grado por quienes tienen autoridad para hacerlo. Y al ser esta una forma de gobierno antigua, no se la puede llamar principado nuevo, puesto que en él no se encuentran muchas de las dificultades que acostumbran a tener los nuevos, ya que si efectivamente el príncipe es nuevo, las instituciones de aquel estado son viejas y están dispuestas a recibirle como si fuese su señor hereditario. Pero volvamos a nuestro tema. Digo que quien examine todo lo dicho hasta aquí verá cómo fueron el odio o el desprecio las causas de la ruina de los emperadores anteriormente citados, y comprenderá también la razón por la que, procediendo parte de ellos de una manera y parte de manera completamente distinta, en ambos grupos uno tuvo un final feliz y otros infeliz. Porque a Pertinax y a Alejandro, por ser príncipes nuevos, les fue inútil y perjudicial querer imitar a Marco, que había accedido al principado por derecho de herencia, e igualmente a Caracalla, Comodo y Maximino el haber imitado a Severo. Les fue muy perjudicial al no tener suficiente virtud que les permitiera seguir sus huellas. Por lo tanto, un príncipe nuevo en un principado nuevo no puede imitar las acciones de Marco, ni tampoco es necesario que siga las de Severo, sino que de Severo ha de tomar aquellas cualidades que sean necesarias para fundar su estado, y de Marco las que son convenientes y gloriosas para la conservación de un estado ya establecido y seguro. Vemos que este capítulo ha sido muy interesante y que realmente pues nos ha hecho comprender las cualidades que debe tener un príncipe, ¿no? Así que nos quedamos aquí, porque este capítulo ha sido largo, y en el próximo directo terminaremos con el príncipe, que nos queda poquito, nos quedan poquitas páginas, ¿no? Así que lo terminaremos en el próximo directo y hablaremos sobre qué nos ha parecido y qué nos puede enseñar y qué podemos traer hoy en día de esta maravillosa de este maravilloso manual, ¿no? Voy a cerrar grabación.